desea simplificar completamente las siguientes expresiones. Mirando la primera expresión, tenemos la fracción 5 sobre p o 5 dividida por p, elevada a la cuarta potencia. Mirando las reglas de exponente a continuación, si tenemos la fracción a sobre b elevada a la potencia de n, esto equivale a elevado a la potencia de n sobre b elevado a la potencia de n. Entonces, si tenemos una fracción elevada a una potencia, necesitamos elevar el numerador y el denominador a esa potencia. Entonces, mirando nuestra primera expresión nuevamente porque tenemos la fracción 5 sobre p elevada a la cuarta. Esto es igual a 5 elevado a la potencia de 4 sobre p elevado al poder de 4. Entonces este exponente se aplica al numerador y al denominador. Simplemente podemos avanzar más porque podemos evaluar de 5 a 4. 5 al cuarto significa que tenemos 4 factores de 5, que es igual a 5 veces 5 veces 5 veces 5, lo que equivale a 625. Y, por lo tanto, la expresión dada se simplifica a 625 sobre p al cuarto o 625 dividido por p al cuarto. Nuestra siguiente expresión, tenemos la fracción 2x sobre 3 elevada a la segunda potencia o 2x sobre 3 al cuadrado, lo que significa que debe cuadrar tanto el numerador y denominador para simplificar la expresión. Entonces necesitamos cuadrar 2 y necesitamos cuadrar 3. El cuadrado 2x, podemos pensar en 2x como 2 para las primeras veces x para la primera. De esta forma tenemos potencia elevada a potencias y, por lo tanto, multiplicamos los exponentes. Recuerde que elevado a la potencia de m, elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m por n. Entonces esto es igual a 2 elevados a la potencia de 1 por 2, o 2 veces al cuadrado x elevado a la potencia de 1 por 2, que es x al cuadrado. Todo sobre 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4 y 3 al cuadrado es igual a 9, entonces la expresión se simplifica a 4x al cuadrado sobre 9. Y luego, finalmente, para el último ejemplo, tenemos la fracción interna elevada a la tercera potencia y, por lo tanto, necesitamos elevar tanto el numerador como el denominador a la tercera potencia. Esto es igual a 2mn en cubos. Elevado a la tercera potencia en 3r cuadrado elevado a la tercera potencia. Mirando el numerador podemos pensar en 2mn en cubos. Como 2 para el primero, m para el primero, n en cubos. Y el denominador, podemos pensar en 3r al cuadrado como 3 al primero, r al cuadrado. Ahora porque tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces, esto es igual a 2 elevados a la potencia de 1 por 3, lo que nos da 2 a la tercera veces m elevado a la potencia de 1 por 3, que es m para el tercero, veces n elevado a la potencia de 3 veces 3, que es 9, en todas partes, tenemos 3 elevados al poder de 1 por 3, lo que nos da 3 cubos, veces r elevado a la potencia de 2 por 3, lo que nos da r al sexto luego. Finalmente podemos evaluar 2 al tercero y 3 al tercero. 2 a la tercera es igual a 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Entonces el numerador es 8, m al tercero, n al noveno. El denominador tenemos 3 al tercero, que es igual a 3 veces 3, que es igual a 27. Entonces, el denominador es 27, r al sexto. Espero que hayas encontrado esto útil.